un poco más temprano, lo mismo mañana jueves y el viernes, ¿sí? Para que nos rinda un poco más el tiempo, entonces vamos a tratar de llegar un poco más tempranito, ¿sí? No los puedo esperar mucho porque esta semana estoy con clases a las 8 en punto, entonces me toca terminar la clase de las 7 un poquito antes. Entonces la idea es que nos rinda un poquito el tiempo. Oui. Alors, aujourd'hui, on va voir les adjectifs. Oui. El día de hoy vamos a ver el tema de los adjetivos posesivos. Oui. Je vais partager l'écran. Ici, voy a compartirles la pantalla. Me avisan, por favor, si están viendo el PDF. Oui. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, ce sera les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. Los adjetivos posesivos. ¿Ok? Ici, on a une liste. Acá tenemos una lista de los adjetivos posesivos en su forma singular y en su forma plural. Alors, je vais ici signaler. Ici on a les pronoms personnels. En esta primera columna tenemos los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros de nuevo, ustedes o usted, ellos, ellas. ¿Sí? Alors, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, pluriel. Alors, on va voir les adjectifs possessifs de chacun. Vamos a ver los adjetivos posesivos para cada pronombre, ¿sí? Comenzamos con la columna de los adjetivos posesivos singulares, ¿sí? En la forma singular. Alors, on a le masculin, acá tenemos la columna de los masculinos, ¿sí? Le masculin, e ici on a le féminin, y acá tenemos los femeninos. Alors, masculin, mon, ton, son. Et le féminin, ma, ta, sa. Oui? Et les singuliers masculin et féminin pour les pronoms nous, vous et il, elle, no tiene diferencia entre masculino y femenino, ¿sí? No hay diferencia, simplemente utilizamos notre, votre, leur. Ahora, ¿qué significa esto? Es muy sencillo. En el español esto significaría mi. ¿Sí? Lo mismo acá, mi. Por ejemplo, mi carro, mi computador, mi celular, ¿sí? Mi. Solamente que en el francés se diferencian el masculino y el femenino. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué significa esto en español? Ton, ta. Esto significa tu camisa, tu celular, tu computador. ¿Sí? Esto significa tú, el adjetivo posesivo tú. Son, esa. Esto significa, por ejemplo, su celular, su camisa, su computador, su escritorio, su, ¿sí? Estos son los adjetivos posesivos para estos primeros pronombres. Notre, ¿qué significa notre en español? Nuestro, nuestro. ¿Sí? Votre, bueno, voy a ponerles acá un ejemplo, sería vuestro, ¿sí? O de ustedes, ¿sí? De ustedes. Leur, perdón, sí, acá, de ustedes o de usted. Vuestro, votre. El leur, ese adjetivo posesivo significa de ellos o de ellas, ¿sí? Que un objeto es de ellos o de ellas, pero nosotros también utilizamos como la palabra su, el adjetivo posesivo su en español, su. Alors, mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Ya vamos a ver estos adjetivos con ejemplos para que los comprendamos mejor, pero hay que saber, pues digamos como que su palabra correspondiente en nuestro idioma y la división que hay en la forma masculina y la forma femenina, ¿sí? Cómo se escribe en su forma masculina y femenina. Recordemos, esto es para las palabras en singular. Ahora vamos a seguir con
Les adjectifs possessifs au pluriel, los adjetivos posesivos en su forma plural. En su forma plural. Tenemos me, te, se, no, vos, leur. Alors, ça c'est, esto quiere decir en español, mis, tus, sus, nuestros, esto quiere decir nuestros, vos, vuestros, de ustedes, leur, sus. Esto es el correspondiente al español. Bueno, vamos entonces a ver ya con ejemplos estos adjetivos posesivos. Ici on a mon père. Recordemos que las palabras en francés, los sustantivos, se dividen en masculinos y femeninos, ¿sí? Una palabra se divide en, se clasifica, perdón, en el género masculino o femenino. En este caso, vamos a escribir por acá, voiture. Recordemos que voiture es una palabra femenina. La voiture, ¿sí? Carro, una palabra femenina. Si yo voy a decir mi carro, yo debo utilizar el femenino ma, ¿sí? Ma voiture. Acá estoy diciendo mi carro, ma voiture, mi carro. Pero como carro es una palabra femenina, debo utilizar el adjetivo posesivo que... yo acepto acá un estudiante. El adjetivo posesivo que es el que corresponde a las palabras en femenino, ¿sí? Feminan. Diferente fuera, si yo digo acá, a ver, una palabra en masculino, anmo, en masculino. Teléfono. Teléfono. Teléfono es una palabra en masculino, voy a poner acá la M de masculino, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo voy a decir mi teléfono, yo digo mon teléfono, mi teléfono, ¿sí? Porque es una palabra en masculino. Por lo tanto, debo saber estas divisiones. Si la palabra es en masculino o es en femenino. Oui. Alors, mon téléphone, ma voiture. En español nosotros no tenemos estas especificaciones, nosotros simplemente decimos mi celular, mi computador, y no importa si la palabra es masculina, femenina, simplemente utilizamos mi, la palabra mi. ¿Sí? Pero en francés sí se hace esa distinción. En francés sí se hace esa distinción. Alors, acá tenemos una lista entonces de los masculinos, los adjetivos masculinos, los adjetivos femeninos y los adjetivos posesivos plurales, ¿sí? Adjetivos posesivos plurales masculinos y femeninos. Alors, on va commencer ici, masculin. Esto significa que todas las palabras que están acá en este recuadro, todas estas palabras están en su forma masculina, ¿sí? Son masculinas. Todas estas palabras que estoy señalando acá son masculinas. Por lo tanto, debo utilizar los adjetivos posesivos para la forma masculina. En este caso, mon père, esto quiere decir mi papá, mon père. Ton frère, quiere decir tu hermano, Son cousin, quiere decir su primo, o sea, el primo de él, ¿sí? Esto significa el primo de él, o su primo. Notre fils, esto significa nuestro hijo, fils significa hijo, recordemos que no pronunciamos la L, notre fils. Votre beau-père, esto quiere decir suegro, ¿sí? Suegro. Votre beau-père, vuestro suegro, o su suegro, el suegro de usted. Esto quiere decir el suegro de usted, ¿sí? O de ustedes. Recordemos que vous, el pronombre vous, puede referirse a usted o ustedes.
Alors, je continue. Ici, on a leur enfant, ¿esto qué quiere decir? El niño, enfant es niño, el niño de ellos, sea de ellos o de ellas, ¿sí? De il u el. Estos son entonces los adjetivos posesivos en la forma masculina. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo. Este tema es un poco largo, ¿sí? Porque son estructuras que nosotros no tenemos en el idioma español. Son estructuras nuevas para nosotros. Entonces, cualquier pregunta la pueden ir haciendo acá en el chat. No vamos a correr, la idea no es correr con este tema. No se queden con las dudas, ¿sí? Si tienen dudas, las pueden ir escribiendo acá en el chat. Bueno, alors, recordemos todas estas palabras que están en esta columna señalada de negro, son palabras en masculino, ¿sí? Por lo tanto, utilizan los adjetivos posesivos en masculino. Ahora vamos a continuar con las palabras femeninas, le féminin, féminin. Palabras femeninas, todas estas palabras de acá son palabras femeninas, ¿sí? Mère, sœur, tante, fille, belle-mère, grand-mère. Mère, recordemos, es mamá, hermana, tía, hija o niña. Belle-mère quiere decir suegra, grand-mère, abuela. ¿Sí? Todas estas palabras de acá son femeninas. Cuando me refiero al femenino, estoy hablando de las palabras de acá. ¿Sí? Palabras de acá. De acuerdo a estas palabras, voy a utilizar el femenino o el masculino de los adjetivos posesivos. Alors, je continue ici. Entonces tenemos ma mère, esto quiere decir mi mamá, ma mère, mi mamá, ¿sí? Ta sœur, tu hermana, ta sœur, tu hermana. Sa tante, su tía o la tía de él, ¿sí? O de ella. Acá vamos a utilizar, recordemos que los pronombres son il o, voy a colocarle por acá, él, ay, me escribió acá encima, él, il, él, ¿sí? Estos son los pronombres para este adjetivo posesivo, Satante quiere decir su tía. Ay, no, no es en plural, qué pena, no es en plural. Il, él. Je continue. Notre fille, esto quiere decir nuestra hija. Notre fille, nuestra hija. Votre belle-mère, esto quiere decir vuestra suegra, vuestra suegra. ¿Sí? Votre belle-mère, vuestra suegra. Et leur grand-mère, la abuela de ellos o de ellas, ¿ok? De ellos o de ellas. De ellos o de ellas. Oui. Alors, ça c'est le féminin. Recordemos entonces, les voy a colocar acá en un ladito los pronombres de cada adjetivo posesivo. Acá es je, acá es tu, acá es il o él, o también puede ser el pronombre on. ¿Sí? Recordemos que el pronombre on, nosotros, nosotros. ¿Sí? Y sí, también tenemos el pronombre nous, que es nosotros. Nous. Votre, el pronombre es vous, que es usted o ustedes. Y leur quiere decir, o se refiere al pronombre il o él. Ahí siempre queda acá todo remontado esto por acá. Il, él, oui. Je vais les écrire ici. Il, él. Así nos quedaría entonces. Je tiene su forma masculina y su forma femenina, ¿sí? Mon père quiere decir mi papá, mi papá. Ma mère quiere decir mi mamá, ¿sí? Mon père, ma mère. Seguimos con tu, tu. Ton frère, que quiere decir tu hermano. Ta sœur, que quiere decir tu hermana. Ton frère, tu hermano. Ta sœur,
tu hermana. Vamos a tomar acá en este caso il. Il. Vamos a tomar el pronombre il. Son cousin quiere decir su primo o el primo de él, ¿sí? Son cousin, el primo de él. Sa tante, la tía de él o su tía, ¿sí? Su tía. Je continue ici. Nous, acá tenemos notre fils, esto quiere decir nuestro hijo, notre fils, nuestro hijo. Notre fille quiere decir nuestra hija, notre fille. Tenemos el pronombre vous, pronombre vous. Votre beau-père, esto quiere decir vuestro, vuestro suegro, ¿sí? O el suegro de usted, o el suegro de ustedes. Recordemos que el pronombre vous puede significar usted o ustedes. Ici on a votre belle-mère, vuestra suegra, o la suegra de usted, o la suegra de ustedes, ¿sí? Votre belle-mère. Y finalmente tenemos el pronombre il o él, ¿sí? Acá también se puede utilizar él. Il o él, vamos a decir leur enfant, esto quiere decir el niño de ellos o el niño de ellas, ¿sí? El niño de ellos o del niño de ellas, ya depende del contexto. Y leur grand-mère quiere decir la abuela de ellos o la abuela de ellas, ¿sí? Leur grand-mère. Finalmente tenemos entonces los plurales. Mes parents, esto quiere decir mis padres. Tes cousins, tus primos. Ses sœurs, sus hermanas. Nos enfants, nuestros niños. Miramos la diferencia, acá es nuestra niña, acá es nuestros niños, ¿sí? Ya estamos hablando en plural. Vos amis, vuestros amigos, o los amigos de ustedes, o los amigos de usted. Vos amis. Y leurs enfants, los niños de ellos o de ellas, ¿sí? Este leur hace referencia a ellos o a ellas. Alors, on va continuer avec les exercices et on va pratiquer un peu cette théorie. Vamos a continuar con unos ejercicios y vamos a practicar un poco más esta teoría, ¿sí? Haciendo los ejercicios podemos ya poner en práctica esta teoría y comprenderla mejor. Entonces, este cuadrito es muy importante, si lograron tomar nota, sería muy útil acá cuando vayamos a seguir con los ejercicios, ¿ok? Alors, on continue ici. Ici on a de dialogue. Acá tenemos algunos diálogos de dialogue. Alors, c'est Homer, es Homero. Il est mon père. Él es mi papá. Il est mon père. Él es mi papá. Recordemos que papá es una palabra masculina, por lo tanto debo utilizar el adjetivo posesivo masculino. Mi papá, mon père. Oui. Je continue. C'est March. Es March. Elle est ma mère. Ella es mi mamá. Recordemos que mère es una palabra femenina, féminin, por lo tanto debo utilizar el adjetivo posesivo para la forma femenina. Mi mamá, ma mère, oui, ma mère. Je continue. Ce sont Homer et Marge. Son Homero y Marge. Esto significa son Homero y Marge.
Ils son, ellos son, ils son, ellos son. Mes parents, mis padres, ¿sí? Recordemos que parents es una palabra que está en plural, c'est pluriel, es una palabra que está en plural, por lo tanto debo utilizar el adjetivo posesivo que corresponde al plural. En este caso, me. ¿Sí? No pronunciamos la S, acá no pronunciamos la S final. Esto significa mis papás. Mes parents, mis papás o mis padres. ¿Ok? Je continue. Ici, on a mon père, mi papa, ma mère, mi mamá, mes parents, mis padres. ¿Oui? Alors, mon père, recordemos, masculin, acá tenemos masculin, acá tenemos feminin y acá tenemos pluriel. ¿Oui? Pluriel. Para el masculino utilizamos mon, para el femenino ma y para el plural me. Recordemos que no pronunciamos la S. Mes parents. ¿Oui? ¿Clara esta primera parte? Hasta el momento vamos a ir por pasos, vamos a ir comprendiendo los adjetivos posesivos, en este caso, del pronombre je, ¿sí? Del pronombre yo, je. ¿Oui? Bueno, très bien. Vamos a ir por pasos y vamos entonces avanzando poco a poco. La idea es que quede claro el tema. Si tienen alguna duda, vamos a responderla acá. Karin, la diferencia entre on y nu, bueno, realmente más que todo, on se utiliza cuando vamos a hablar en ensayos, ¿sí? Es como un pronombre que se refiere a nosotros, pero de alguna manera es para evitar como compromisos, por decirlo así, ¿sí? Este tema lo vamos a ver en una clasecita aparte para que podamos comprender las diferencias entre on y nu. Por el momento no se preocupen, pueden utilizar los dos. Pueden utilizar los dos siempre y cuando lo conjuguen correctamente, ¿sí? On se conjuga de una manera y nu se conjuga de otra manera, ¿sí? Cada uno tiene su conjugación. Alors, bon, je vais continuer alors ici avec masculin, mon, féminin, ma, pluriel, mes. Oui. Et je vais continuer. Bon, ici on a je m'appelle Homer Simpson. Je m'appelle Homer Simpson. Je vais te présenter ma famille. Je vais te presenter ma familia. Yo voy a presentarte mi familia. Miren que acá estoy utilizando ma familia. Esto significa que la palabra familia es femenina. Yo voy a presentarte mi familia. ¿Okay? Ma familia. La palabra familia es femenina. Por lo tanto, utilizo ma. Alors, je continue. Sevart, Esbart, il est ton voisin, il est ton voisin. Homero le está diciendo esto a... Ay, se me olvidó el nombre de este personaje. ¿Qué es su nombre? Je ne me rappelle pas. Flanders. Flanders. Oui, merci. Bueno, Homero le está hablando a Flanders, ¿sí? Le está diciendo, es Bart. Él es tu vecino, él es tu vecino. Como la palabra vecino, voisin es masculina, yo debo utilizar ton. Tu vecino, ton voisin. Él es tu vecino. ¿Sí? Acá estamos utilizando, Homero está tuteando, ¿sí? Está utilizando el pronombre tu. Él es tu vecino, ton voisin. A diferencia acá de Celisa es Lisa. Ella es tu vecina. Elle est ta voisine. Ta voisine. Ella es tu vecina. La palabra vecina, voisine, en este caso es femenina. Por lo tanto, debemos utilizar el adjetivo posesivo para la forma femenina. Ta voisine. Celisa, elle est ta voisine. Es Lisa, ella es tu vecina. Ta voisine. ¿Oui?
E ici, on a le pluriel. Acá ya tenemos plural. Ce sont Bart, Elisa. Ce sont Bart, Elisa. Esto significa son Bart y Lisa. Son Bart y Lisa. Estos son Bart y Lisa. Ils son. Ay, acá faltó una T. Acá falta una T. T. Ils son tes voisins. Ellos son tus vecinos. Tes voisins. ¿Qué pasa acá? Acá ya tenemos una palabra plural, voisin. No pronunciamos la última S, no la pronunciamos, pero sabemos que hace referencia a vecinos. Esta palabra ya es plural, pluriel. Por lo tanto, debo utilizar el adjetivo posesivo que es acorde a los plurales. Tus vecinos, tes voisins. ¿Sí? Tes voisins. Acá en este T tampoco pronunciamos la S, no la pronunciamos. Tes voisins. ¿Sí? Alors, je vais continuer ici. Acá ya tenemos los adjetivos posesivos juntos. Tenemos ton voisin, ta voisine, tes voisins. Ça c'est masculin, ça c'est féminin, ça c'est pluriel. Oui. Alors, masculin, ton, féminin, ta, pluriel, tes. Oui. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Preguntas hasta el momento. Ya hemos entonces aclarado los pronombres posesivos para, los adjetivos posesivos para el pronombre tu. ¿Sí? Que son estos tres de acá. Son estos tres de acá. ¿Es qu'il y a des questions jusqu'ici? Preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, vamos a ir aclarando pronombre por pronombre. ¿Sí? Alors, bon, très bien, je vais continuer. Bueno, entonces vamos a continuar. Ici, on a le dialogue. Bart a un copain. Esto significa Bart tiene un compañero. Copain, compañero. Bart a un copain. Este compañero se utiliza como de una forma amistosa, pero también puede ser de una forma amorosa, dependiendo del contexto. ¿Sí? En este contexto es una forma amigable. Amigable. Bart a un copain, esto significa Bart tiene, recordemos, este es el verbo tener, Bart tiene un compañero. Bart a un copain. Y un copine, una compañera, y deux sœurs. Deux sœurs, esto significa dos hermanas. Deux sœurs. Entonces, veamos de nuevo el diálogo. Bart a un copain y un copine et deux sœurs. Esto significa Bart tiene un compañero, una compañera y dos hermanas. Y dos hermanas. ¿Ok? Alors, ici, on a les dialogues, les autres dialogues. Milhouse et son copain. Milhouse et son copain. Milhouse es su compañero, ¿sí? Jessica et sa copine. Jessica et sa copine. Jessica es su compañera, ¿sí? Et Lisa y Maggie son ses sœurs. Lisa y Maggie son sus hermanas. Sus hermanas. ¿Sí? En este caso tenemos acá masculin, féminin, pluriel. ¿Sí? Masculin, féminin, pluriel. Alors, on a, ici ça c'est il, el pronombre que estamos utilizando en este caso es il, ¿sí? Él. Él. Son copain quiere decir su compañero, sa copine, su compañera, ses sœurs, sus hermanas. Recordemos que acá en C no pronunciamos la S, no pronunciamos la S final. Ses sœurs, esto significa sus hermanas, su compañera, su compañero. ¿Sí?
ici on a masculin, son, féminin, ça, pluriel, c'est. Oui. Masculin, son, féminin, ça, pluriel, c'est. Bueno, estos son los adjetivos posesivos. Estos de acá son, sa, se, son los adjetivos posesivos para el pronombre il o también puede ser para el pronombre ella, él o para el pronombre on. ¿Sí? Alors, en este caso, il porque es Bart, de la tercera persona. ¿Sí? ¿Question jusqu'ici? Preguntas hasta el momento. Hasta este adjetivo posesivo, vamos hasta el adjetivo posesivo de la tercera persona. Est-ce qu'il y a des questions, doutes? ¿Pas question? Bon, je vais continuer. Bueno, vamos entonces a continuar. Bueno, acá tenemos una serie de objetos, ¿sí? Objetos. Todos ellos los vamos a cambiar por los adjetivos posesivos, pero para el pronombre je, ¿sí? Je, para el pronombre je. Tenemos entonces acá un cahier, que quiere decir un cuaderno, un cahier. Yo voy a decir mi cuaderno, entonces digo mon cahier, mi cuaderno. Tenemos acá un crayon, un lápiz, voy a decir mi lápiz. Digo mon crayon, ¿oui? Ici on a un livre, un libro, voy a decir mi libro, entonces yo digo mon livre, Ici on a un stylo, un lapicero, voy a decir mi lapicero, mon stylo. Bien. Bueno, no sé si alcancen a ver acá bien la imagen, la letra, perdón. Un taille crayon, esto es un sacapuntas. Yo voy a decir mi sacapuntas, voy a copiarlo por acá en un ladito. Entonces yo digo mon taille crayon. Esto significa mi sacapuntas. Mon taille crayon. Continuamos acá. Un sac. Quiere decir un morral. Alors, je vais dire, voy a decir, mi morral. Comment tu dis ça? Mon sac. Oui, très bien. Mon sac. Alors, je dis mon sac, mi morral. Des feutres. Acá ya dice unos marcadores. Plural. Entonces yo voy a decir mis marcadores. Yo digo mes feutres. ¿Sí? Mes feutres. Mis marcadores. Acá estoy diciendo mis marcadores. Recordemos que no pronunciamos la S de acá ni la S de acá. Mes feutres. Mis marcadores. On continúe ici, des ciseaux, unas tijeras, des ciseaux, voy a decir mis tijeras. Ciseaux es una palabra que está en plural, por lo tanto, yo digo mes ciseaux, mis tijeras. Recordemos, no pronunciamos la S de acá y la X tampoco. Mes ciseaux, mis tijeras, mes ciseaux. Je vais continuer ici avec un bic. Esto significa un bolígrafo. Yo voy a decir mi bolígrafo. Yo digo mon bic, mi bolígrafo. Continuamos acá, un compás. Voy a decir mi compás. Je dis mon compás. ¿Sí?
Ici, un surligneur, un resaltador. Voy a decir mi resaltador, mi resaltador. Entonces yo digo mon surligneur, mi resaltador, mon surligneur. Recordemos cuando tenemos GN, la combinación de letras G, la pronunciamos como una ñ. Surligneur, oui, surligneur. Finalmente tenemos un bâton de colle. Un bâton de colle, esto es pegamento en barra, un pegamento en barra. Yo voy a decir mi pegamento en barra. Yo digo mon bâton de colle. Mon bâton de colle, recordemos que lleva accent circunflex y sí, lleva acento circunflejo en la A. Mon bâton de colle. Alors, question jusqu'ici, doute, preguntas o dudas hasta el momento. Recordemos que estamos haciendo los adjetivos posesivos para el pronombre je, para el pronombre yo, ¿sí? Yo, je. Estilo épique, bon, il n'y a pas une grande différence. De hecho, no hay diferencia. Puedes decir, este big puede significar bolígrafo o lapicero también. Si no hay diferencia, puedes utilizar las dos palabras para referirte a un lapicero o a un bolígrafo. Son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos. ¿Es qu'il y a d'autres questions? ¿Hay alguna otra pregunta o duda hasta el momento? ¿La cuestión? Chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. La idea es que nos queden los temas claros. Acá paramos, hacemos la explicación, no hay problema. Sí, la idea es que todos comprendamos. Bueno, vamos a continuar entonces. On va continuer. Ici, on a d'autres phrases. Une calculatrice. Pero acá vamos a hacer entonces los adjetivos posesivos para el pronombre tu. Alors, une calculatrice, una calculadora, yo voy a decir tu calculadora. Esta palabra es femenina. Por lo tanto, si yo voy a decir tu calculadora, yo digo ta calculatrice. Ta calculatrice. Tu calculadora. Ta calculatrice. Oui. Je vais continuer ici. Une gomme. Un borrador. Esta palabra en francés es femenina. Por lo tanto, voy a decir tu borrador. Yo digo ta gomme. Voy a nomás. Ta gomme. Vamos a continuar acá. Une trousse, una cartuchera. Esta palabra está en femenino. Por lo tanto, si yo quiero decir tu cartuchera, yo voy a decir ta trousse. Tu cartuchera. Ta trousse. Et finalement, on a une règle. Una regla. Yo quiero decir tu regla. Como la palabra es femenina, debo decir ta règle. Tu regla. ¿Ok? Bueno, on va continuer. Bueno, este siguiente ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Mettre au singulier. ¿Esto qué significa? Poner en singular. Mettre au singulier. Vamos a cambiar estas oraciones y vamos a escribirlas en su forma singular. Todas estas oraciones están en su forma plural. Las vamos a cambiar a la forma singular. Entonces tenemos número 1. Me sac. Recordemos que no pronunciamos S. Me sac. Esto significa mis morrales.
yo voy a decir mi morral, entonces yo digo mon sac, mon sac. La palabra sac es masculina, ¿sí? Es masculina. On va continuer. Cécide, cécide. Recordemos que esto viene de los pronombres il o el, ¿sí? Ah, perdón, il o el, no, il, el, ay, él, ¿sí? Él o ella, él o ella. Sus ideas, acá estamos diciendo sus ideas, vamos a decir su idea, vamos a decir su idea. Pero, ¿qué pasa acá? Acá pasa algo muy particular y es que la palabra ide, que es idea, o ideas en este caso, empieza con vocal, empieza con vocal. La regla nos diría, como la palabra ide es femenina, ¿sí? Es femenina, la regla nos diría, diga sa ide, ay, sa ide, diga sa ide. Pero ¿qué pasa? Comienza por vocal y esto no es posible. No puedo decir sa y de. No me pueden quedar dos vocales juntas en esta oración en específico. Por lo tanto, debo utilizar el masculino. Son y de, ¿sí? Cuando comiencen por vocal, siempre utilicemos el adjetivo posesivo masculino. Son y de. Son y de. Uy, en este caso. Así nos quedaría entonces esta de acá. Lo mismo pasa con la número 3. Tes amigos. Tus amigos. Esto quiere decir tus amigos. Recordemos, no pronunciamos S ni S. No pronunciamos S ni S. Tus amigos. Amigos hombres. ¿Sí? Amigos hombres. Por lo tanto, si yo quiero decir tu amigo, yo voy a decir ton ami. Debo eliminarle la S. Atención, porque acá estoy eliminando la S al ponerlo en singular, ¿sí? Muy importante eliminarle esa parte plural de la palabra. Ton ami, porque acá estaría diciendo tu amigo, ¿sí? Porque si le dejo la S, estaría diciendo tu amigos. Suena raro. Yes? Alors, on va continuer avec la número 4. Vamos a continuar con la número 4. Leurs voitures. Leur voiture. Leur voiture. Esto viene de los pronombres il, el pluriel. Esto viene de los pronombres il, el pluriel. Ellos, ellas. Entonces, leur voiture quiere decir los carros de ellos o de ellas. No sabemos a quién nos estamos refiriendo. ¿Sí? Podemos ver que está sus carros. ¿Sí? Esto sería como sus carros. Sus carros. Leur voiture. Recordemos, no pronunciamos la S final ni la S final. Leur voiture. Esto significa sus carros. Vamos a decir entonces su carro o el carro de ellas o el carro de ellos. Decimos leur voiture. Leur voiture. ¿Sí? Acá ya estamos eliminando los plurales. Leur voiture. Continuamos acá. Número 5. Número 5. Tes copines. Tes copines. Copine. Compañeras, ¿sí? Compañeras. Esto recuerden también puede ser novia, ¿sí? Novia, pero en este caso vamos a tomarlo como compañeras. Te copine quiere decir tus compañeras, tus compañeras. Vamos entonces a decir tu compañera, tu compañera. Très bien Angie, très bien Vanessa, très bien Karim. On dit ta copine, tu compañera, ta copine, oui. Ici, on a vos cahiers,
vos cahiers, vuestros cuadernos, o los cuadernos de ustedes, o los cuadernos de usted. Vamos a decir el cuaderno de usted, o vuestro cuaderno. Nosotros decimos entonces votre cahier. Bueno, este me toca empezar acá. Votre cahier. ¿Sí? Votre cahier. Vuestro cuaderno. Vuestros, acá quiere decir vuestros cuadernos. Y acá, vuestro cuaderno. O el cuaderno de usted, o el cuaderno de ustedes. Ici, je vais continuer. Ses voisins. Ses voisins. Esto quiere decir sus vecinos. Sus vecinos. Yo voy a decir su vecino. Su vecino. Yo digo son voisins. Son voisins. Recordemos que debemos eliminar la S al momento de pasar la palabra a singular, ¿sí? Alors, ses voisins, aquí quiere decir sus vecinos. Son voisin, aquí quiere decir su vecino. ¿Oui? Je vais continuer. Me montre, me montre. La palabra montre quiere decir relojes. Montre, relojes. Relojes es una palabra femenina en francés. Por lo tanto, si yo quiero decir mi reloj, yo digo ma montre. Ma montre. Acá estoy diciendo mi reloj. Mi reloj. Ma montre. Oui. Alors, je vais continuer. Numéro 9. Número 9. Leur enfant. Acá, ¿qué quiere decir? Sus niños. Sus niños. Recordemos, este leur hace parte del pronombre il o el pluriel. Ellos o ellas, ¿sí? Entonces, yo quiero decir su niño, su niño. Yo digo leur enfant. Leur enfant. ¿Esto qué quiere decir? El niño de ellas o el niño de ellos, ¿sí? Leur enfant. Y finalmente tenemos no jouer, no jouer. Esto quiere decir nuestros juguetes. No jouer, no jouer. Yo quiero decir nuestro juguete, entonces yo digo notre jouet, nuestro juguete. ¿Sí? Así entonces nos quedarían las oraciones resueltas. Oui, l'horloge, c'est une autre option. Est-ce qu'il y a des questions, doutes jusqu'ici? ¿Preguntas o dudas hasta el momento? Je vais lire les commentaires. Leer acá los comentarios en el chat. Si tienen alguna pregunta o duda. Ok. Alors, je vais continuer. Voy a continuar entonces. Vamos a eliminar estas anotaciones. Ici on a cet exercice. Bueno, vamos a hacer este ejercicio rápidamente, ¿sí? Y la clase de mañana continuamos con este tema. Vamos a hacer entonces la clase de mañana. Retomamos un poco este tema y finalizamos con los ejercicios, ¿sí? El día de mañana seguimos con este tema. Repasen un poco los cuadros, ¿sí? El cuadro que indica los adjetivos posesivos para cada pronombre. Donde se aprendan ese cuadro, ya tienen todo ganado, ¿sí? Simplemente es analizar las palabras si son masculinas o femeninas y ya. Entonces tenemos acá la chambre de Sylvie. La chambre de Sylvie, esto significa la habitación de Silvia, ¿sí? Vamos a decir entonces su habitación, nosotros decimos sa chambre, sa chambre. Número 2,
Les parents de Florent. Les parents de Florent. Los padres de Florent. Voy a decir sus padres, entonces yo digo ses parents. Sus padres. Ses parents. Les dictionnaires qui t'appartiennent. Qui t'appartiennent. Los diccionarios que te pertenecen, o sea, tus diccionarios. Entonces yo digo tes dictionnaires. Tus diccionarios, tes dictionnaires. Oui. Ici, l'ordinateur de mes parents. L'ordinateur de mes parents. El computador de mis papás. Yo voy a decir su computador, sí, su computador o el computador de ellos. Entonces yo digo son ordinateur. Son ordinateur. La maison de notre tante. ¿Esto qué quiere decir? La casa de nuestra tía. La maison de notre tante. Yo voy a decir su casa. Simplemente su casa. Voy a decir sa maison. Sa maison. Acá, número 6. Les amis de mon frère. Les amis de mon frère. Esto significa los amigos de mi hermano. Les amis de mon frère. Voy a decir sus amigos. Sus amigos. Recordemos, plural, sésamo. Sésamo. L'ami de Sabrina. L'ami de Sabrina. La amiga de Sabrina. O sea, su amiga. Su amiga. Yo digo entonces, son amigos. Recordemos que si la palabra empieza por vocal y está singular, debo colocar el masculino, el adjetivo posesivo masculino. Son amigos. Le stylo qui t'appartient. ¿Esto qué significa? El lapicero que te pertenece. Le stylo qui t'appartient. Esto significa el lapicero que te pertenece, o sea, tu lapicero. Entonces yo digo ton stylo. Ton stylo. Ici, le chat de Julie et Vincent. Le chat de Julie et Vincent. El gato de Julia y Vicente. Le chat de Julie et Vincent. O sea, el gato de ellos. El gato de ellos. Yo digo leur chat. Leur chat. Esto quiere decir el gato de ellos. ¿Sí? El gato de ellos. Je continue. Les chiens de mes voisins. Les chiens de mes voisins. Los perros de mi vecino. Les chiens de mes voisins. O sea, sus perros. Entonces yo digo, ses chiens. Sus perros. Ah, no, pero son vecinos. Entonces, leur chien. Sus perros. Leur chien. Le vélo de mon oncle. La bicicleta de mi tío. Le vélo de mon oncle. O sea, su bicicleta. Su bicicleta. Entonces yo digo, son vélo. Y finalmente, les valises qui m'appartiennent. Les valises qui m'appartiennent. Las maletas que me pertenecen. ¿Sí? Les valises qui m'appartiennent. Las maletas que me pertenecen. O sea, mis maletas. Mis maletas. Plural, mis maletas. Entonces yo digo, mes valises. Mes valises. Ok, ici on a déjà fini la clase aujourd'hui. Demain on continue avec les autres exercices. Mañana continuamos con los demás ejercicios. Si tienen alguna duda el día de mañana a primera hora en la clase les aclaro las dudas y las inquietudes que tengan. Uy, me voy rapidito porque tengo entonces que comenzar acá la siguiente clase. Merci beaucoup. À demain.